Muy buenas noches. Quiero agradecer a toda la membresía del Colegio del Estado de Puebla la asistencia a la sesión ordinaria del mes de agosto del 2020. Quiero presentarles al doctor Sergio Quintero, ya lo conocen, presidente de FEMECOT, quien nos va a dar la bienvenida para iniciar con esta sesión hoy. Bienvenido, doctor Sergio, buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Antonio Buzo. Es un gusto para mí y un honor estar en la sesión de Puebla, estar por primera vez en esta sesión de este mes y nos da mucho gusto que como federación nos inviten a estar en sus sesiones. Es un gusto poderles participar. Saludo con mucho gusto también al doctor René Vázquez y al que nos hace posible esta transmisión, al ingeniero Luis Hernández. Luis, muchas gracias por el apoyo. En la federación buscamos dar el servicio para todos ustedes. Nuestra plataforma no es de la federación, es de todos ustedes para cuando la necesiten. Nada más nos programamos y con todo gusto podemos apoyarlos en lo que sea necesario. Saludo a todos los miembros que integran el Colegio de Puebla, esperando que todos estén bien de salud, porque ahorita como están las situaciones de pandemia, pues creo que es de cuidarnos mucho. Ha aumentado mucho los casos de compañeros ortopedistas infectados y el número de fallecimientos afortunadamente que ya no ha aumentado. Pero sí es de tomar en cuenta toda esta situación para cuidarnos de toda esta situación. Decirles que en la federación estamos trabajando muy fuerte en lo que es en nuestro primer Congreso Virtual Internacional. Lo tendremos el día 28, 29 y 30 de octubre de este año. Es algo que los invitamos. Este es nuestro cartel. Si se fijan, tenemos ya el aval del Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología, que al solicitar nosotros el aval del Consejo y ver el programa científico con más de 130 profesores, con trabajos libres, conferencias magistrales que tendremos, casos clínicos en vivo que estaremos discutiendo con los profesores, pues nos han dado el aval con el máximo puntaje que se da para un congreso presencial, 35 puntos que nos van a dar para este congreso. Ya en su momento podrán conocer cuáles son los mecanismos para que tengan asistencia y derecho a este puntaje que nos da el consejo. Es algo muy sencillo realmente para lo que nos están pidiendo. Va a ser de 5 de la tarde a 9:30 de la noche, todos los días, miércoles, jueves y viernes, con las conferencias magistrales que tendremos. Este es nuestro programa que tenemos ya hecho, ya está terminado. Si ustedes ven, empezamos el miércoles 28 con 4 salones simultáneos que tendremos: trauma, cadera, rodilla, hombro, de 5 a 6 de la tarde, de 6 a 7, otros temas muy interesantes: columna, pediatría, pie y tobillo, mano, y así constantemente. A las 8 de la noche tendremos nuestra ceremonia inaugural de nuestro congreso y a las 9 de la noche nuestra conferencia magistral. El jueves tendremos también lo mismo método de nuestros salones a la noche para terminar con nuestra conferencia magistral del doctor inglés Peter Janudis. Y lo que es el viernes para concluir nuestro congreso, otra conferencia magistral también por el doctor Luis Ramos Pascua de tumores óseos, para actualizarnos en ese tema tan interesante. Los invitamos a que se inscriban, a que se registren. Es muy sencillo registrarse y es momento de poderlo hacer. Aquí está la liga donde registrarse, femecotvirtual.com. Y lo mejor de todo, que no tiene ningún costo, es gratuito para todos los ortopedistas que deseen llevar este congreso. Estamos muy emocionados en la federación por este congreso virtual. Se está trabajando muy fuerte con el comité científico, con un programa que es lo más atractivo, que lo pueden ver también en este programa para que lo puedan evaluar y decidir a qué salones les interesa entrar, cómo poder salir y cambiar de salón. Y lo más importante es que ustedes van a poder ver después todas las pláticas, aunque en ese momento no lo vean. Al día siguiente o 2 días o 5 días después pueden entrar a otro salón para ver otro módulo
y creo que de esa manera poder ver todos los módulos que ustedes deseen llevar a cabo. Nuevamente, muchas gracias, doctor Antonio Busó. Gracias por la invitación, Antonio. Es un gusto estar con ustedes a nombre de la Federación. Y adelante, un saludo para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Gracias por su atención a nuestra introducción y bueno, ya muy importante la información acerca del Congreso. Procedo con la lectura del acta de la sesión ordinaria del mes de agosto, 7 de agosto de 2020, siendo las 20:30 horas, a través de la plataforma Zoom, se realiza la presentación de la sesión Aplicación de la baropodometría en la evaluación clínica de pacientes con hallux valgus. Se da la bienvenida a la membresía, se realiza la lectura del acta de la sesión anterior y se aprueba. Se presenta al ponente, ingeniero biomédico Abel Ronquillo Arroyo, quien inicia la presentación definiendo la baropodometría como el estudio de las presiones plantares a través de una plataforma de presión con registro electrónico, teniendo como ventaja que no es invasivo, pueden realizarse estudios longitudinales con datos medibles y cuantificables. El registro tiene un sistema de colores donde el azul representa zonas de menor presión, naranja y amarillo zonas de presión moderada y el rojo en las zonas de mayor presión, marcando con una X el punto de máxima presión del sensor y con un círculo blanco el centro de gravedad, correspondiente a la línea media. Se registran las presiones en el origen, en posición estática, y se continúa con la estabilometría, que es subjetiva y trata de determinar el origen de la inestabilidad, ya sea vértigo, dolor, lesión, debilidad muscular. Reporta oscilaciones, o sea, movimientos medio laterales, y se presenta como neutro con el color gris, azul el pie derecho y rojo el pie izquierdo, verde el baricentro corporal. Se representa con una línea blanca el trayecto del centro de gravedad desde el apoyo del talón hasta el despegue. No hay una relación entre lo estático y lo dinámico y se registra una primera curva que corresponde al apoyo del talón y la segunda a la fase de despegue. Se procede a la presentación de 2 casos clínicos de pacientes con hallux valgus y se propone como tratamiento la adaptación de plantillas personalizadas computarizadas. Se hace mención del análisis de la marcha en 3D a través de la colocación de marcadores en el paciente para medir la cinética, no así la cinemática del mismo. Se concluye la sesión mencionando que en los pacientes con hallux valgus se deben considerar factores como edad, peso y sexo. Puede vigilarse la evolución del hallux valgus con la realización de estudios longitudinales con baropodometría. Hay una diferencia de patrones correspondientes al centro de gravedad y puntos de presión en los pacientes que tienen hallux valgus. Existen diferentes niveles de tratamiento y esto va a ser de acuerdo a la evolución de la desviación y presencia de dolor. Posibles inestabilidades del tobillo pueden generarse por la presencia de la desviación del hallux. La barometría puede aplicarse en la detección temprana, además de alteraciones musculoesqueléticas. Se realiza la sesión de preguntas, se despide al ponente agradeciendo su atención y se da por terminada la sesión. Se aprueba el acta. A continuación realizo la presentación del doctor René Vázquez Campos, cirujano ortopedista y traumatólogo, subespecialista en cirugía articular, médico tratante del Hospital Puebla y del Hospital Ángeles Puebla. Es para mí un gusto darle la bienvenida a nuestro colegio, ahora como ponente y posteriormente ya como miembro del mismo. El tema a tratar va a ser reemplazo patelar en artroplastía total de rodilla. Adelante, doctor René, buenas noches. Gracias, Antonio. Primero que nada, agradecerte la invitación para compartir con ustedes algo de la experiencia que hemos adquirido durante estos años en el reemplazo total de rodilla. Y bueno, básicamente enfocarnos el día de hoy a un solo punto, ¿no? Siempre hablar del tema de rodilla. A ver, voy a ver si puedo poner ya la presentación. Ok, nada más preguntar si ya está la presentación visible.
No sé si me escuchas, Antonio? Ya está compartiendo, doctor, adelante. Gracias. Ya está. Perfecto. Ya, ok, entonces les comentaba, ¿no? Siempre hablar de artroplastía, de prótesis total de rodillas, son varios puntos que se pueden compartir y de cada uno hacer un tema muy amplio, ¿no? El día de hoy únicamente nos enfocaremos a la controversia que quizás se ha presentado en estos últimos 30 años, quizá 35 años con respecto al reemplazar o no reemplazar patela, ¿no? Más o menos adelanto cómo es que intenté acomodar la plática. Vamos a empezar con una introducción donde vamos a hacer una pequeña revisión de lo que hay en la literatura y bueno, posteriormente compartiré con ustedes un pequeño trabajo que fue motivo de tesis de uno de los residentes del Hospital General, en el cual estuve activo durante aproximadamente unos 12 años. Y bueno, al final compartiré un poco de lo que ha sido mi experiencia y cuál ha sido mi manejo en el reemplazo total de rodilla, ¿no? Algo que parece un poquito obvio, pero que bueno, ha sido descrito desde los años 90, finales de los 80, es 3 opciones tenemos para el manejo de la patela en la prótesis total de rodilla. 1, los que están a favor de siempre poner componente patelar. 2, nunca poner componente patelar. Y bueno, 3, selectivamente componente patelar. Creo que aquí todos los que estamos escuchando esta plática no entramos ni en el 1 ni en el 2. Creo que no entramos en el siempre o en el nunca, ¿no? Somos un poco selectivos, pero siempre tendientes hacia una de estas dos situaciones, de poner componente patelar o de no poner componente patelar. Vamos a hablar un poquito de las complicaciones descritas que podemos tener si decidimos poner componente patelar. Una de las principales complicaciones es la inestabilidad patelar. Mencionan que es una complicación muy poco frecuente, que aproximadamente entre el 0.5 y 0.8 de las prótesis que ponemos con componente patelar pueden requerir revisión. Sin embargo, es importante comentar esto. ¿Cuál es la causa de esta inestabilidad patelar? ¿Una patela mal puesta o un componente femoral más puesto? Al menos en la experiencia que nosotros tenemos, yo creo que al menos la mitad de estas inestabilidades patelares corresponden a un componente femoral o sobredimensionado o un componente femoral que le damos una rotación inadecuada. Otra de las complicaciones, bueno, yo creo que a la que la mayoría le tenemos un poquito de más miedo es la fractura patelar. Al ser una complicación generalmente transquirúrgica, nos da un poco más de miedo. Sin embargo, bueno, la resolución de esta complicación es un poquito menos compleja con respecto a la inestabilidad patelar, bien sea hacer una osteosíntesis o bien directo a la patelectomía, ¿no? La patelectomía siempre es, yo les comentaba a los residentes, es una última opción. Está descrito con todos la problemática de hacer esta patelectomía, con todo el dolor, con toda la disfunción y probablemente el aflojamiento temprano del resto de los componentes. Puede haber desgaste del componente patelar, que puede ser entre un 5 a un 11%. Sin embargo, si ven la referencia de donde tomamos esto, es una referencia de los finales de los años 80, principios de los 90, donde no teníamos los polietilenos que tenemos ahorita, ni teníamos el diseño de los implantes que ahora tenemos, ¿no? Los componentes femorales anatómicos que actualmente tenemos, con esas troques un poco más profundas, con ese surco hacia la parte exterior que nos da una mejor alineación de la patela, esto ha ido disminuyendo. Y bueno, finalmente el aflojamiento, ¿no? En cualquier prótesis, hablar de cualquier componente, pues siempre es algo que está presente. Sin embargo, el aflojamiento de estos componentes es relativamente bajo, entre el 0.6% hasta el 1.3%. Una de las complicaciones que quizá son un poquito más frecuentes y que nos llega en lo personal, si ustedes me preguntan cuál es el mayor problema que a veces tenemos al poner componentes patelares, es el pinzamiento, ¿no? Ese dolor anterior que a veces no encontramos la causa claramente y bueno, nos queda
opción de hacemos estudios radiográficos o inclusive podemos hacer estudios tomográficos y bueno, encontramos este pinzamiento. Sin embargo, la resolución del pinzamiento como tal, aquí sí me gustaría hacer una pausa de diferenciar. A veces hay un pinzamiento, más no quiere decir que sea la causa de dolor anterior post-artroplastía. Creo que el dolor anterior en rodilla post-artroplastía es algo todavía mucho más complejo y que no siempre está relacionado a algún problema del componente patelar. Creo que eso es algo siempre importante de tenerlo en mente. Algo poco frecuente, afortunadamente, la rotura del tendón patelar, es del 0.22 al 0.55%. Y bueno, estas complicaciones que lo que hablan los que son a favor del no colocar implante en patela, es que muchas de estas complicaciones son atribuibles al cirujano, ¿no? A veces uno, bueno, ya más adelante cuando les comento un poco de mi experiencia, les contaré por qué he migrado de poner patelas, no poner patelas y regresar a poner patelas. Pero bueno, gran parte de estas complicaciones del decidir poner implante patelar son inherentes al cirujano. Las complicaciones de no colocar un implante patelar, básicamente tenemos dos: el adelgazamiento progresivo de la patela y bueno, el dolor anterior de rodilla. Comentaba del dolor anterior de rodilla, es un tema que para mí sigue siendo todavía de repente un poco complejo, ¿no? En ese paciente post-artroplastía con implante o sin implante patelar se puede llegar a presentar. Realizas estudios radiográficos, haces mediciones, no ves aflojamiento, no ves una inestabilidad de la patela, no ves un pinzamiento y se presenta este dolor, ¿no? Es algo realmente muy complejo de manejar. Sin embargo, bueno, puede ser atribuible también a una inadecuada colocación de patela o bien a la no colocación de implante patelar. También la literatura maneja tradicionalmente, insisto, estos son un poquito las referencias un poquito de los finales de los 80, principios de los 90, estas indicaciones, como siempre, serán controversiales. Creo que habrá solamente dos en las que todos podamos coincidir que son absolutas para la colocación de un implante patelar, ¿no? Edad, peso, género, creo que son indicaciones que no son indicaciones absolutas para la colocación de este implante. Algo que sí nos es de llamar la atención, la calidad del cartílago. Yo diría más que la calidad de cartílago es la deformidad de la patela por la misma artrosis, ¿no? Esas patelas que encontramos con que los osteofitos son inclusive de una mayor superficie que la misma patela, yo creo que es algo que todos tendemos a colocar implante patelar. Pacientes con enfermedad reumática es otra de las indicaciones para mí absolutas de colocar implante patelar. Vuelvo otra vez aquí, comento el dolor anterior de rodilla. Cuando tenemos un paciente que decidimos no colocar un implante patelar y tiene dolor anterior de rodilla, ¿qué hacemos? Generalmente lo que tendemos a hacer es hacer una cirugía de revisión, colocamos implante patelar. Sin embargo, la posibilidad o la probabilidad de que este dolor anterior de rodilla mejore es muy baja, lo cual nos lleva a la misma situación del dolor anterior de rodilla, que es lo que nos lo está causando, ¿no? Actualmente la mayoría de los estudios que hay, ya estudios mucho más recientes, 2005, 2007, estudios ya totalmente prospectivos en pacientes que se realiza artroplastía bilateral con el mismo implante, la misma casa comercial, rodilla derecha, rodilla izquierda, uno con patela, otro sin patela, y realmente no ha habido diferencia significativa en la evolución de estos pacientes, ¿no? Vuelvo a lo mismo, sigue siendo controversial. Controversial, yo diría favorablemente en que la evolución es, si la colocación del resto de la prótesis es adecuada, la evolución o la controversia es que prácticamente con los dos les va bien. Colocando implante o no colocando implante, la evolución de la cirugía de recambio articular en rodilla sigue siendo buena. Insisto, siempre y cuando desde la indicación, la planificación y la técnica quirúrgica sea adecuada, la evolución es bastante buena en estos pacientes. Comentaba esta segunda parte de lo que voy a comentar. Es un estudio muy sencillo que hicimos en el Hospital General.
fue la tesis de uno de nuestros residentes de cuarto año, y solamente fue la revisión de expedientes en pacientes que habíamos puesto la misma, habíamos hecho artroplastía de rodilla, unos con colocación de implante patelar y otros sin colocación. Es un estudio únicamente retrospectivo, evaluamos el año 2012 y solo utilizamos 2 escalas, no pudimos hacer algo prospectivo, entonces solamente utilizamos WOMAC y EVA. WOMAC es una escala muy funcional, perdón, muy aceptada, muy fácil de realizar y bueno, que está aprobada para la realización de estudios en pacientes post-artroplastía. Solamente revisamos 30 pacientes con 30 artroplastías. Mi tendencia es no hacer prótesis bilaterales, rara vez las llego a hacer, no es algo que haga en forma ni siquiera frecuente. Evaluamos 18 mujeres, 12 hombres, sin ninguna comorbilidad, pacientes con alguna alteración metabólica o reumática fueron excluidos del estudio y buscamos que tuvieran tanto WOMAC como EVA a entre los 8 y los 14 meses de posoperado. 21 rodillas izquierdas, 9 derechas. Bueno, lo que decía fue el mismo implante, mismo cirujano, pero bueno, sabemos que son hospitales escuela, uno es el responsable de la cirugía, pero bueno, pero para fines prácticos el responsable de la cirugía era el mismo y solamente evaluamos WOMAC y escala visual análoga y no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa. Las referencias que les pongo hasta abajo son diferentes estudios, hay mucho más estudios que se han hecho algo muy parecido a lo que nosotros hicimos y bueno, pues la conclusión es exactamente la misma. No encontramos en cuanto a evaluación con WOMAC y con EVA ninguna diferencia entre colocar o no colocar prótesis. Voy a permitir comentarles un poco de cuál ha sido mi experiencia como cirujano desde que egresé de la residencia, ya 15 años después, cómo he ido cambiando esta parte de colocar o no colocar patela, ¿no? Las decisiones debemos tomarlas importante en base al diseño de la prótesis, un buen análisis prequirúrgico, radiográfico, de repente no somos creemos que las radiografías con técnica de Merchant solamente son importantes al paciente que pensamos en hacerle una artroscopía, alguna liberación de retináculo o cualquier otro tipo de estos procedimientos de centraje de patela. Sin embargo, en el paciente que vamos a someter a una artroplastía, también es de suma importancia realizar ese tipo de estudios, ¿no? Inclusive la tomografía, donde nos da una medición de ángulo Q, nos indica perfectamente en qué posición tenemos nuestra patela, es algo que nos puede ayudar a esta planificación. Aún con la planificación, siempre estamos hay que tener la mente abierta para poder cambiar de decisión en el momento de la cirugía, de poder decidir, bueno, creo que si ya hicimos el corte ya es muy difícil decidir no poner patela, ¿no? Pero al momento de encontrarnos la patela, a veces esa medición previo al hacer el corte, si encontramos una patela muy delgada que no nos va a dar esos entre 11 y 15 milímetros que nos refiere la literatura que debemos de tener para que sea bajo el riesgo de fractura, bueno, podemos ir cambiando este tipo de decisiones. Y un punto importante, siempre hablar de experiencia para mí resulta un poco difícil porque normalmente ya crecimos en una época en donde hablamos de la medicina basada en evidencia, ¿no? Sin embargo, hay que tener muy en cuenta y ser muy autocríticos en la experiencia que vamos teniendo en la realización de este tipo de procedimientos, ¿no? La patela yo creo que es uno cuando entramos a poner una prótesis, a veces es malamente lo que le dejamos al residente de segundo, tercer año, ¿no? Terminamos, a veces la forma en que nosotros tendemos a trabajar por escuela o por creencias de complejidad con respecto a la cirugía de prótesis, es a veces dejamos al R4 poner tibia, que para mí sigue siendo lo más complicado, al R3 poner fémur y al R2 dejamos la patela, ¿no? Y a veces eso llega a ser un error, ¿no? El poder decir, ya la patela no tiene mayor problema, dejarla en manos inexpertas y eso es lo que nos va
hacer que los resultados con respecto a la colocación del componente patelar no sean tan buenos, ¿no? Con respecto al diseño de la prótesis, siempre que nosotros hablamos de no colocar un implante patelar, creo que sería actualmente, podemos estar de acuerdo que no es la mejor opción en un diseño no anatómico, ¿no? En un diseño no anatómico, mi recomendación siempre será colocar un implante patelar, nos dará un mejor centraje, una menor posibilidad de alguna subluxación o luxación, hasta luxación de la misma patela, ¿no? Los diseños anatómicos, actualmente insisto en esto, ¿no? El surco de la tróclea tiende a ser un poco más prominente y eso hace que el correr de la patela sea mucho mejor y no tengamos algún tipo de problema de pinzamiento, de inestabilidad de esta, ¿no? Lo que comentaba, en la evaluación radiográfica importantísimo, la alineación patelar. De repente en pacientes con valgo muy severos esta alineación patelar se ve muy dañada. Creo que la mayoría ya tenemos un poquito más de consideración al valgo muy marcado con respecto al varo, ¿no? Yo creo que todos de repente preferimos operar rodillas un poco en varo que rodillas valgas. Por parte de estas razones, la alineación patelar, el grado de artrosis radiográfico que tenemos, medir el grosor de la patela, asimismo a su tamaño. El tamaño, bueno, actualmente ya no es tanto problema, ya tenemos más tamaños de patela. Sin embargo, bueno, sí nos ha pasado que hay patelas sumamente pequeñas, donde aún el implante más pequeño queda sobredimensionado. En el análisis transquirúrgico, el estado de la superficie articular, que es muy evidente, yo les comento a los residentes, bueno, les comentaba a los residentes, ya actualmente no tengo residentes, pero bueno, el estado de la superficie articular es muy característico del paciente reumático y del paciente con problemas metabólicos, ¿no? Esos grandes osteófos que tenemos y que no me quedaría yo a gusto o tranquilo no haciendo una resuperficialización de esa patela. Problemas técnicos a los cuales no me gustaría mucho detenerme aquí porque todos, nada más de acordar, nos enojamos. Estos problemas técnicos con los proveedores, ¿no? Que no lleva la patela, que no tiene la pinza, que la sierra ya se le acabó la pila. Bueno, son una serie de problemas técnicos que podemos tener en el transquirúrgico. La experiencia del cirujano. Creo que algo que es importante es la formación que nosotros tenemos de escuela. Quizá la escuela en la que yo estuve, la tendencia del cirujano de prótesis de rodilla era cambiar patela siempre. Eran muy pocas las cirugías que nosotros entrábamos en la residencia donde se preservaba la patela nativa, ¿no? La importante, algo que ha tomado mucho importancia en la actualidad es las supraespecialidades o los fellows los saltos o los entrenamientos en procedimientos específicos, ¿no? Hay que evolucionar. Creo que algo que es importante es la evolución que uno va teniendo, insisto, en esta autocrítica de decir, puse el implante patelar y no me quedó bien. Aunque el resultado clínico quizá pueda ser bueno, pero sí tener esa autocrítica de decir, no soy el mejor colocando implantes patelares, tengo la opción de, en muchas de mis prótesis, no colocar implante patelar sabiendo que el resultado va a ser bueno. Esto pasa en cuanto a los que están un poco en contra de poner implante patelar. Al rato ampliaré un poco más esto, es decir, es un paso menos para regarla como cirujano. Entonces, creo que es algo no despreciable, es algo que hay que tener en cuenta como una opción. Les comparto un poco mis decisiones durante estos 14, 15 años que llevamos ya egresados de la especialidad y la subespecialidad. En 2006, que yo empiezo a trabajar, ya a nivel institucional, es importante mencionarles esto, ¿no? La institución, todos lo sabemos, es algo noble para nosotros poder tener estos pininos en nuestro andar quirúrgico. En 2006, que yo egreso, todas mis artroplastías, al decir todas, estoy generalizando, sin duda hubo alguna prótesis que por algunas de las causas que mencioné anteriormente dejé sin componente patelar. Sin embargo,
tratando de generalizar y hacer un poco más didáctico esto, todas mis artroplastías fueron con reemplazo patelar. ¿Por qué? Lo que mencionaba, la escuela de donde vengo, insisto, casi todas las prótesis que poníamos eran con sustitución de patela. Fuimos muy influidos por la escuela norteamericana. El desempeño institucional siempre te da la posibilidad de reintervenir. Todavía en ese tiempo ponía algunas de las prótesis con diseños no anatómicos y bueno, no tenía yo la experiencia de decir, y me daba miedo esa parte de decir, no voy a poner un implante patelar. Empezamos a escuchar eso de las denervaciones con el electrocauterio, que si la famosa circuncisión, que si la técnica del waffle. Cuando uno lo hace por primera vez, estás muy a la expectativa de decir, ¿realmente esto va a hacer que mejore el dolor anterior de la patela? Pero bueno, viene la parte fea, ¿no? ¿Qué problemas tuvimos con los implantes patelares? El síndrome del clunk patelar, afortunadamente este síndrome difícilmente se asocia a dolor, fácil de corregir si es que hay un poco de dolor haciendo una artroscopia, que es algo relativamente fácil. Sin embargo, para el paciente llega a ser de repente un poco molesto, ¿no? La subluxación patelar, solo afortunadamente muy pocos casos, pero llegamos a tener fracturas. Y en un solo caso, la osteonecrosis de la patela, ¿no? La osteonecrosis de la patela sí es una complicación un poquito más difícil de resolver y que va al mal funcionamiento de la artroplastía. Estos fueron los primeros 4 años. Al empezar a tener complicaciones y al empezar a estudiar, pues uno dice, ¿para qué estoy poniendo patelas? ¿Para qué lo que les comentaba hace rato? ¿Para qué doy un paso más en una cirugía donde tengo más posibilidades de complicaciones por errores técnicos míos? También aunado a esto es que tengo un poco de contacto, empieza uno a buscar otras áreas de influencia y bueno, por azares del destino llega uno con las escuelas europeas, que las escuelas europeas no son tan radicales en el hecho de decir toda la prótesis total de rodilla tiene que llevar componente patelar. Y bueno, vienen las bondades de la institución que nos da y empiezo a colocar la mayoría de mis prótesis, por no decir casi todas, sin colocación de implante patelar. Una de las grandes ventajas que empezamos a tener con esto es la disminución de los tiempos quirúrgicos. Pero bueno, ya sabemos, el residente lo tenemos aquí, doctor, y la patela, porque es lo que le dejamos a veces a alguno de los residentes. Entonces, por razones puramente académicas, continuó colocando algunos componentes patelares. Sin embargo, a partir de 2010, mi tendencia fue no colocar más implantes patelares de rutina, ¿no? Desventajas que tuvimos: dolor anterior de rodilla, cambios degenerativos en la faceta lateral de la patela, reintervención. Aquí es importante mencionar lo que les decía hace rato y hacer hincapié en esto. Si un paciente no tiene implante patelar en la prótesis primaria y después tiene dolor anterior y decidimos colocar implante patelar, no ofrezcamos al paciente que se va a quitar este dolor anterior. Si mal no recuerdo, no tengo ahorita el dato, pero la literatura era de que un 25 a un 30% de reintervención para colocación de implante patelar por dolor anterior no va a mejorar. Y bueno, obviamente tener cualquier reintervención de cirugía nos dará un riesgo de infección. Déjenme ver que ya me perdí un poco. Ok, esto es más o menos como fue hasta 2016, pero pasa algo importante en mi vida profesional y decido dejar la vida institucional para dedicarme a la medicina privada. Y vuelvo otra vez a la parte del 2016-2020, la mayoría de mis artroplastías llevan componente patelar.
lo que les comentaba, una de las razones es el que actualmente solo hago práctica privada. Intentar disminuir con toda la problemática esta posibilidad de reintervención, algo importante que a veces en la literatura no se comenta, ¿no? tan explícitamente, que es la disminución de riesgo de demanda. El paciente privado generalmente, si no está contento, si no está satisfecho con la prótesis que le comentamos, va con algún otro colega. ¿Y cuál es la razón que le dan de primera instancia? La desventaja es que muchas veces van con colegas que no tienen el conocimiento quizá de decir, pues no estoy cierto que pueda hacer este dolor que tiene el paciente el no colocar un implante patelar, pero bueno, ya sabemos el problema al que nos enfrentamos con el paciente privado de decir, oye, doctor, ¿por qué no me pusiste la patela? ¿No? Si es una prótesis total. Buscamos la satisfacción del paciente y la exigencia del paciente es alta, ¿no? ¿Por qué ahora me siento capaz de migrar a esta parte de colocar patelas? 10 años después de estar colocando prótesis, va dejándote esa experiencia para tener menos complicaciones, tener menos errores en la colocación de este implante. Afortunadamente contamos con mejor apoyo técnico, ¿no? A veces menospreciamos la utilización de fluoroscopio en la colocación de prótesis transquirúrgicas. Es algo que en los últimos 4 años les comparto que yo todas las prótesis que meto, lo ocupe o no lo ocupe, siempre tengo fluoroscopio disponible y eso me da un poco de tranquilidad para salir de cirugía sabiendo que coloqué bien o mal un implante, ¿no? Inclusive si es transquirúrgico y tengo la posibilidad de corregirlo, pues corregirlo en su momento, ¿no? Mis conclusiones básicamente son algo que suena tonto, pero por lo que expliqué, es al final de cuentas la decisión es del cirujano. Y hago énfasis en la decisión del cirujano porque cuando revisamos la literatura, no hay un estudio que pueda ser concluyente a favor o en contra de colocar implante patelar. Esta decisión del cirujano debe prevalecer, insisto, con una autocrítica importante de decir qué tan bueno, qué tan malo soy para colocar el implante patelar. En lo personal, algo con lo que batallé mucho al principio es en la colocación de esa pinza para realizar el corte de patela. De repente un lado de la patela te queda con 11 grados y el otro, el extremo opuesto, te queda con 11 milímetros y el opuesto te queda con 20 milímetros. Y bueno, eso es un detalle técnico que cuando ya lo tienes es difícil de corregir, ¿no? Decidir bajar esos 20 milímetros a 11 milímetros voy a dejar baja la línea articular, perdón, la línea de Blumen's a una patela muy baja o voy a generar una fractura de patela. Bueno, eso conforme pasan los años, afortunadamente va siendo menos frecuente en mis manos. Sin embargo, insisto, para poder darnos cuenta y evolucionar hay que ser lo suficientemente autocríticos. Creo que esta es para mí la frase que más me gusta con respecto a la decisión de poner o no poner componente patelar. Implantes adecuados, técnica quirúrgica adecuada es igual a resultados óptimos con o sin implante patelar. Creo que esto para mí es lo que podría resumir en mi experiencia y lo revisado en la literatura, el cómo proceder o el cómo actuar en base a la colocación de un implante patelar en una prótesis total de rodilla. Traté de no llenarlos de muchas diapositivas, muchas imágenes. Creo que aquí más que nada la discusión para mí importante es hablarles de por qué puse implantes patelares, por qué después dejé de poner y por qué regresé a poner. Agradezco el tiempo que se me brinda para la presentación de esta plática. Muchas gracias, René. No sé si hay alguna pregunta en relación a la exposición. Bueno, yo no soy cirujano articular, pero me surgiría una duda en relación con los pacientes a los que no se les pone
patela, el desgaste que tiene la propia patela sobre una superficie que bueno, ya no es la original, como sería el inserto femoral, ¿aumenta el desgaste propio de lo que se deja de patela? Sí, claro, y principalmente la faceta lateral. De hecho, hay varios estudios que van midiendo el adelgazamiento por año que sufre la patela. Más o menos los estudios a 8 y 12 años hablan de un adelgazamiento, hasta donde recuerdo, no mayor a 2 milímetros, el cual es poco significativo. Hay casos en los que se presenta, insisto, generalmente es por un componente femoral sobredimensionado o en pacientes con inestabilidad, que dejamos con inestabilidad de patela, este desgaste y esta fricción es mucho mayor y sí puede darnos un problema severo en esta osteólisis. Ok. Preguntan que si en caso de no colocar la patela estás a favor de la decorticación. Sí, yo sí la hago. Bueno, no hago como tal decorticación, solamente hago una neurotomía térmica, o sea, la circuncisión de la patela con el lápiz del electro, y es todo lo que hago. No hago como tal la decorticación, remuevo osteofitos y hago esta circuncisión con el electrocauterio. Algún tiempo hice técnica de waffle, sin embargo, me empezó a dar miedo esa zona de necrosis tan extensa que tenemos como causante de alguna infección. Ok. Buenas noches, doctor. Soy el doctor Mario García. Buenas noches. Buenas noches. Hay un doctor, el doctor César Cariño, que pregunta, ¿qué estrategia se emplea para disminuir el síndrome de Plunk? La adecuada colocación del implante patelar, y creo que algo que todos podremos coincidir es no dejar una sobredimensión a la patela nativa ni al fémur nativo. Si nosotros tenemos un implante de aproximadamente 9 milímetros o 11 milímetros, cortar exactamente esos 9 a 11 milímetros. El dejar un implante patelar sobredimensionado en tamaño o en altura es la principal causa del clon patelar. Gracias. Ser muy estricto en esa parte de medir en toda la circunferencia de la patela que tengamos la misma altura. Es un error frecuente. Yo, de hecho, al principio que les comentaba, fue el error que me costó más trabajo corregir era ese corte, ¿no? Siempre había 2, 3 milímetros en esas primeras cirugías entre, a lo mejor, no sé, por poner un ejemplo, el borde superior y el borde inferior de la patela, lateral o medial de la patela, siempre había esa discrepancia de 2, 3 milímetros. Bien, gracias, doctor. Tengo otra pregunta del doctor Manrique. ¿Cuál es la relación? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es la relación en su experiencia de dolor anterior de la rodilla en los primeros 6 meses secundaria al tipo de abordaje, ya sea transtendón o cuando se hace subvasto? Yo no tengo mucha experiencia en realizar cirugías subvasto. Es algo que ya no me tocó en mi formación en la técnica subvasto. Lo que me tocó un poco más fue cuando se intentó hacer mínima invasión para artroplastia de rodilla con estas plantillas pequeñitas, incisiones de aproximadamente 8 o 9 centímetros, pero no podría yo comentarle realmente mi experiencia con respecto al dolor anterior en subvasto. He hecho quizá en todos estos años con fines, insisto, académicos con respecto a los residentes, no creo haber hecho más de 5 artroplastías con técnica subvasto. Sin embargo, por lo revisado en la literatura, no considero el abordaje como una causa de dolor anterior de rodilla, que tenga una relación directa con dolor. Los que hablan a favor de las técnicas subvasto hablan con la debilidad de cuádriceps, ¿no? Principalmente más que con el dolor anterior. Okay. ¿Tienes alguna otra pregunta, Mario?
Bueno, el Bueno, doctor... yo creo que bastante explícita la exposición del doctor René. Muchas gracias, doctor René Vázquez. Gracias. Yo tampoco soy cirujano articular, sin embargo, se escucha bastante excelso su trabajo y lo felicito por participar y próximamente bienvenido en nuestro colegio. Muchas gracias. Tengo una pregunta más, René, si estás. Y aquí Te estamos. felicito a Jorge Leiva por tu presentación y pregunta que Gracias. si en prótesis de rodilla no cementada cambias la patela en el momento transquirúrgico, ¿decides hacerlo? Nuevamente, creo que, bueno, agradezco a Jorge la felicitación, pero sería mentirte hablar de mi experiencia en eso, ¿no? No tengo ahí sí ni un solo caso, nula experiencia en prótesis no cementada. No he puesto una prótesis no cementada en rodilla. Y es algo que difícilmente haría. Yo les comento también a los residentes siempre, hay que irnos con mucha cautela. Tú estás joven y quizá ya te tocó esta moda de las prótesis no cementadas. Yo lo que siempre les comparto como experiencia personal con respecto a artroplastías, no en el caso de rodillas, sino de cadera. Yo fui de los pecadores que coloqué un número muy alto de prótesis metal en aquellos años, principios de los 2000, ¿no? Y son de las cosas que tú buscabas en la literatura, encontrabas reportes serios donde era una excelente opción las prótesis metal. Esas cabezas grandes, con esas copas grandes, con esos ultrapulidos, que era realmente fabuloso verlos. Y bueno, yo creo que es algo de las cosas que ahora como cirujano me arrepiento de haber hecho, ¿no? Creo que no fue una buena decisión haber colocado estos implantes metal, y quizá eso es algo que me ha marcado para ser mucho más cauteloso en migrar con respecto a la colocación de implantes en el caso de la rodilla no cementados. Pregunta el doctor Rodolfo, ¿qué opinas de perforar el hueso esclerótico extra al colocar la patela? ¿La debilita? Yo no lo hago. Creo que la fijación que nos dan esos 3 tetones es bastante estable siempre y cuando, insisto, tengamos un buen stock de hueso. No conozco algún estudio o no he leído yo más bien algún estudio que hable sobre debilitar o no la patela, que haya un estudio biomecánico con respecto a debilitar o no la patela, ¿no? Creo que en la única situación que lo hemos hecho es cuando hacemos el corte a la profundidad que queremos y encontramos un poco de hueso subcondral en uno de los polos. Bueno, llegamos a perforar, a hacer 2 o 3 perforaciones, pero afortunadamente no he tenido ningún caso de fractura patelar en 2 o 3 pacientes que hemos hecho estas perforaciones para la colocación del cemento. Bueno, pregunta Claudio Vázquez, ¿ve factible migrar en algunos años el regreso de no patela? Yo creo que sí. Algo que quizá el paciente privado, cuando uno empieza a ejercer solamente medicina privada, es difícil este salto a la medicina privada. Creo que conforme uno va teniendo un nombre, un prestigio, y el paciente tiene una mayor confianza en el nombre, en la marca, por llamarlo de alguna forma, sí puedo nuevamente migrar, y yo creo que sí voy a regresar a un 50-50 de pacientes sin colocar implante patelar. Actualmente cada vez me pasa más. Entra una prótesis, veo la patela y digo, no quiero cambiar la patela. Sin embargo, viene a la cabeza esa parte de la patada que puede ser ese paciente con dolor anterior si es que no decido ponerle la patela. Pero yo creo que sí, la tendencia quizá en unos 5 o 7 años, si me vuelven a invitar a hablar del tema, seguramente les estaré comentando, regresé a ese 50% al menos de no colocar patelas. El mismo doctor dice, ¿has encontrado relación con prótesis estabilizada? ¿Y usar no patela? Es un tema
que en teoría no tiene nada que ver el componente póstero estabilizado versus no póstero estabilizado. El caso que les comenté fue todo con prótesis Génesis 2 póstero estabilizadas. Eso sí, por escuela, las únicas retenciones de cruzado que yo llegué a hacer fue porque, insisto, el residente es un grillito aquí provocándote, ¿no? A ver, deja el cruzado posterior. Entonces llegué a hacer póstero estabilizadas solamente en cuestiones académicas. Toda mi experiencia es con prótesis póstero estabilizadas. Insisto, la literatura no comenta gran diferencia con el componente patelar entre póstero estabilizada y no póstero estabilizada. Ok, pregunta el doctor Alejandro Candia. Felicidades, doctor René. ¿Quisieras explicar un poco más qué le hace a la patela cuando no la quitas? ¿La denervas o le quitas parte del cartílago? Y cuando sí, la reemplazas, ¿la medializas? Solamente hago gracias, doctor Candia, por la felicitación. Solamente hago la denervación y la resección de osteofitos. Es todo lo que le hago a la patela que no sustituyo. Y en la patela que coloco, no tiendo a medializarla, ¿eh? No tiendo a medializarla. Más bien, si me preguntan en el sentido, tiendo a hacerlo un poquito, pero poquitito superior, más que medializar. Ok. Aquí le manda saludos el doctor José Antonio Espinosa Armenta, que fue su maestro. Muchas Felicidades gracias. por la ponencia. Gracias. Gracias, Toño. Bueno, Hay muchas felicitaciones. Muchas gracias a todos. te agradezco, René, tu presentación, muy, muy claras tus conceptos y muy práctico el hecho de tener tu experiencia. Finalmente, creo que la literatura siempre va a seguir probando muchas cosas, pero siempre es grato el tener experiencia de los demás, no ser, como tú dices, autocrítico y honesto y saber qué es lo que podemos hacer bien, qué es lo que no nos sale tan bien y seguirnos apegando a lo que nos ha dado buenos resultados. Te doy nuevamente la bienvenida al colegio. Es un honor contar contigo como socio de nuestro colegio y esperemos que sigamos teniendo contacto contigo para seguir compartiendo tus conocimientos. Muchas gracias a todos. Agradezco al doctor Mario, a ti, Toño, la invitación, el buen recibimiento y bueno, ya estaremos activos con ustedes. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Gracias. Socios conectados y también a las personas que de otros colegios nos han estado viendo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Luis.